es turno de la doctora María Elena Hernández, que nos va a hablar ahora de un tema que también es parte del sistema nervioso, pero ya no es necesariamente del cerebro, que es de la conducta a modificaciones estructurales del ganglio pélvico mayor y la próstata. Voy a leer brevemente la síntesis curricular de la doctora. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Cerebrales, es SNI nivel 3, tiene estancias sabáticas a nivel nacional en el CIMBESTAB e internacionales en la Universidad de McGill y en la Universidad de Minnesota. Tiene una producción científica de artículos en revistas internacionales, indexados y arbitrados. Ha dirigido 16 tesis de licenciatura, 15 de maestría, 15 de doctorado y tiene 5 en curso. En el doctorado da docencia y en licenciatura también con Fisiología e Ingeniería Biomédica en la Facultad de Instrumentación Electrónica y ha recibido diversos donativos con ACID. Su línea de investigación se centra en analizar la participación del sistema hormonal inmunológico y del sistema nervioso autónomo en el desarrollo de enfermedades prostáticas como la hiperplasia y el cáncer de sujetos con y sin experiencia sexual. Este análisis se lleva a cabo desde una perspectiva de investigación básica utilizando modelos animales. El objetivo principal de esta línea es elucidar el papel que desempeña cada uno de estos sistemas en la patogénesis de las enfermedades prostáticas, explorando desde el nivel histológico hasta el molecular. Se busca mostrar la interrelación entre estos tres sistemas en la inducción y mantenimiento de las enfermedades prostáticas con la finalidad de proponer nuevos enfoques para su tratamiento. Le damos la bienvenida a la doctora. En mi caso, yo no estoy muy interesada en analizar la conducta sexual como tal, sino más bien utilizarla como una herramienta, que fue lo que dijo la doctora Herrera en la mañana. ¿Esto qué significa? Que yo agarro a la rata, la pongo a copular y no me interesa si hizo 3 intromisiones, 20 montas, etcétera. Eso no lo analizo, sino que lo único que me interesa es que haya alcanzado la eyaculación. Y una vez que hayan alcanzado la eyaculación, entonces yo analizo lo que a mí me interesa, entonces evaluar el efecto de esta conducta sobre otros aspectos que tienen que ver justamente con la reproducción. Y en este sentido, a mí lo que me interesa ver es la participación del sistema endocrino y del sistema nervioso autonómico en la regulación del aparato reproductor. Es decir, lo que me interesa analizar es para qué me sirve la conducta sexual. Ahora bien, ¿qué sucede durante todo este momento en donde la hembra o el macho está en presencia de una hembra? Entonces, cuando un macho está en presencia de una hembra, lo que sucede es que el macho recibe información sensorial que proviene de la hembra. Esta información sensorial, estamos hablando de la olfacción, de la visión, de la audición, incluso del tacto, que independientemente de los sistemas en los que converja o los núcleos que utilice, estos finalmente van a llegar a una estructura muy importante, que ya la mencionaron también en la mañana, que es el hipotálamo. ¿Y por qué el hipotálamo? Porque es la estructura en donde vamos a encontrar los núcleos que van a regular justamente la conducta sexual. Esa es una parte, pero la otra parte es que esta es la encargada también de regular al sistema endocrino. Y cuando hablamos del sistema endocrino, ¿de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de una glándula que es la hipófisis, ¿sí? Y no solo esto, sino que también acá, en este sistema, en el hipotálamo, existen otras neuronas que van a conectarse con el sistema nervioso autonómico a través de vías descendentes. Y esta información iba a regular diversas funciones, ¿no? En este caso, a mí las que me interesan pues, son las relacionadas con la reproducción. Entonces, eso es lo que me interesa, ¿sí? Ver cómo toda esta información converge y regula a estos dos sistemas para entonces evaluar esta parte. Acá tenemos nuevamente a un animal en presencia de una hembra receptiva.
que está motivado, ya lo han mencionado muchísimo. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, un macho que está en presencia de una hembra receptiva va a converger la información en el hipotálamo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Promover la liberación de estos factores reguladores de las hormonas hipofisiarias. En este caso, hablamos de la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la responsable de promover la liberación de LH y FSH por la hipófisis, y esta hormona entonces va a tener su efecto en el aparato reproductor. Y aquí nos vamos a centrar en dos estructuras principalmente. Uno es el testículo y el otro es la próstata, ¿no? Que son los dos que me interesan. Además, dentro de esta información que va a converger en el hipotálamo, también se va a regular a otra hormona bastante interesante, que es la prolactina, y esta prolactina tiene una regulación muy peculiar en relación a las demás hormonas hipofisiarias, que su liberación está inhibida constantemente por la dopamina, la famosa dopamina, pero ahí entra otro sistema, que es el sistema tuberoinfundibular, no el mesolímbico. Entonces, tenemos a la dopamina que inhibe a esta hormona, pero para que esta hormona se libere, entonces lo que necesitamos es inhibir la liberación de dopamina y promover la liberación de la hormona estimulante de la tiroides para que entonces se libere. Entonces, tiene una inhibición tónica constante. Entonces, prolactina solamente se va a liberar cuando hay estímulos específicos. ¿Cuáles son esos estímulos específicos? La succión, el pico de estrógenos y, por supuesto, la conducta sexual, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a liberar. Y además, esta información, les decía yo, viaja por vías descendentes hacia la médula espinal, y entonces la información va a converger en diferentes sitios, pero los que me interesan a mí ahorita son estos sitios que tenemos acá, que es en los segmentos a nivel de los T13 y L2, en donde emerge un nervio, que es el nervio hipogástrico, que converge en un ganglio y que va a regular a la próstata y al testículo. Y además sigue la información más abajo y converge en este segmento, en estos segmentos, en L6, S1, bueno. Y aquí es donde emerge el nervio pélvico, que también converge en el ganglio pélvico, que también regula a el testículo y a la próstata. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos nervios? Que este es de tipo simpático y este es de tipo parasimpático. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Y además llega también la información a otro sitio muy importante, que es en el segmento L3, L4, que ahí se encuentran las interneuronas que viajan de manera anterógrada al tálamo, que se llaman las neuronas espinotalámicas, y que se localizan justamente en estos dos segmentos, en el 7 y el 10 de las láminas de Rexet, ¿no? Y este segmento regula la eyaculación. Entonces, si se dan cuenta, la información, la conducta sexual está regulada acá, pero la información no se queda acá, sino que viaja para regular glándulas que tienen que ver, bueno, una glándula y una gónada que tienen que ver con la reproducción. Les estoy hablando de una glándula y de una gónada. En este caso estamos hablando de la próstata y estamos hablando del testículo. ¿Quién es la próstata? Bueno, esta próstata es de la rata, no se parece mucho en este sentido al del humano, porque está dividida en lóbulos. Aquí tenemos el lóbulo ventral, el lóbulo lateral y el lóbulo dorsal. Esta es la vejiga, son las vesículas seminales, la glándula coagulante y esta es la uretra, ¿no? Entonces, tenemos lóbulos, ¿sí? Y esta glándula es la encargada de producir el líquido prostático. ¿Para qué sirve ese líquido prostático? Sirve para que los espermatozoides sobrevivan en el tracto reproductor femenino, ¿sí? Entonces, tiene su importancia. Esta glándula está regulada por hormonas. En este caso tenemos los andrógenos y los estrógenos, que estamos hablando de dos hormonas esteroides, y de prolactina, que es una hormona de tipo proteico, y estas hormonas regulan la función, o es decir, la producción de este líquido prostático. Además, tenemos el testículo, que el testículo es el encargado de producir testosterona y es también el encargado de producir los espermatozoides.
¿sí? Y al igual que la próstata, este testículo también está regulado por estas mismas hormonas. Y a nivel del sistema nervioso autonómico, que estamos hablando del nervio pélvico y del nervio hipogástrico, que ya se los mencioné anteriormente, estos dos nervios, a través de sus neurotransmisores, que es la acetilcolina y la noradrenalina, que tenemos sus fórmulas químicas, esta es una catecolamina, estamos hablando de la noradrenalina y de un éster de colina de la acetilcolina, estas dos también van a regular la función del testículo y la función de la próstata. ¿Qué hace el organismo? Optimizar a nuestro sistema para regular dos aspectos muy importantes de la del aparato reproductor, que es el testículo y es la próstata, ¿no? Y acuérdense que la testosterona está producida por el testículo y esta testosterona tiene efectos sobre la próstata, ¿no? Además, también tiene efectos sobre el mismo. Ok, entonces, ya los introduje a los sistemas que a mí me interesa trabajar y cómo viene cómo están regulados desde el sistema nervioso central hacia abajo, ¿no? Vean aquí, esta es la próstata, ya les había yo mencionado. La próstata está constituida por acinos, todos estos son los acinos, y estas son las células epiteliales que lo componen y son las que producen justamente el líquido prostático. Y el espermatozoide está constituido por túbulos seminíferos en donde están limitados por la capa limitante, que es esta. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otro. Acá tenemos las espermatogonias, después tenemos los espermatocitos, después tenemos las espermátidas y los espermatozoides, ¿no? Y esta se ve más claro en esta parte. Y entre estas, si se dan cuenta, hay como unas divisiones. Esas divisiones son las prolongaciones citoplásmicas que son generadas por las células de Sertoli y que entonces envuelven a esa parte de la espermatogénesis, ¿no? Tejido conjuntivo vamos a encontrar a las células de Leydig, que son las encargadas de producir la testosterona, y aquí tenemos la espermatogénesis. Ya una vez que tenía yo mi sistema, que ya más o menos conocía el mismo, entonces dijimos, vamos a ver qué pasa con la conducta sexual, si los animales los sometemos a conducta sexual, qué pasa con prolactina. ¿Responde a la conducta sexual o no responde a la conducta sexual? Y esa es la primera figura que les muestro, realizada por Rebeca, en donde medimos los niveles de prolactina a nivel circádico. Acá tenemos las horas y aquí tenemos los niveles. Medimos en 24 horas cómo estaban los niveles de prolactina. Vemos que tenemos dos picos de prolactina, y justo en el momento en donde nosotros sometemos a los animales a conducta sexual es cuando los niveles de prolactina basales están más bajos, ¿no? Entonces, estos niveles de prolactina que nosotros vemos acá corresponden justamente a la respuesta de la ejecución de la conducta sexual. Entonces, los animales realizaron, 1, 2, 3, 4 eyaculaciones, es decir, alcanzaban la eyaculación y utilizábamos, fue un experimento agudo en donde alcanzaban la eyaculación y entonces matábamos a ese grupo. Utilizamos otro grupo que alcanzaban 2 eyaculaciones y los sacrificábamos, y los que de 3 y los de 4. Entonces fueron grupos independientes y ustedes pueden observar cómo los niveles de prolactina incrementan en respuesta a las diferentes eyaculaciones. Tienen el máximo pico en la segunda eyaculación y de ahí alcanzan niveles basales en la cuarta eyaculación. Entonces, es una respuesta aguda de prolactina y tiene mucho sentido porque si los niveles de prolactina se mantienen elevados, al menos en estos niveles que son 80 nanogramos por mililitro, entonces ella tiene un efecto inhibitorio sobre la conducta sexual. Por lo tanto, tiene que tener un buen sistema de regulación. Y la testosterona, que fue evaluada justamente por el maestro Abraham Soto, él trabajaba en la facultad de QFB, él se encargó de medir los niveles de testosterona y de estradiol, y vean ustedes que la respuesta de testosterona cambia un poquito con respecto al de prolactina, porque inicia en la segunda eyaculación, pero se mantiene en la tercera y cuarta eyaculación. Se mantienen elevados, y estradiol tiene la respuesta contraria a la que tiene prolactina, por ejemplo. Entonces,
Esos fueron las hormonas que analizamos y vemos que prolactina, testosterona y estradiol sí responden a la ejecución de la conducta sexual, ¿no? Estas hormonas necesitan mandar su mensaje al interior de la célula, ¿no? Y ese mensaje tiene que ser procesado dentro de la célula para que entonces dé una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Pues la producción de líquido prostático, ¿no? Porque estamos hablando de la glándula. Entonces, acá tenemos los receptores, estamos hablando del mensajero, acá estamos hablando de la proteína, de este se forma este. Entonces, el mensajero, vean ustedes que hay, este es el Western blot, o sea, una técnica que se utiliza para ver, poder analizar el receptor de andrógenos y nuestro control de carga, y ven ustedes cómo incrementan los niveles del receptor de andrógenos. Y la proteína obedece también a un incremento. Esto significa que el mensajero se está traduciendo hacia la proteína, ¿sí? Entonces tenemos una respuesta. Y en el caso de estradiol, aquí nada más analizamos el mensajero, pero vean ustedes que también hay un incremento en los niveles del estradiol. Y este receptor de estradiol, que es el fragmento beta, no el alfa, sino el beta, tiene la respuesta contraria a los niveles de estradiol, porque el estradiol disminuía y aquí está aumentando, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte extracelular, esta es la membrana, este es el interior y este es el exterior, en la parte de la extracelular, los receptores todos son iguales. Lo que los diferencia es la parte del interior. Entonces, lo que se hizo, y este trabajo me ayudó mucho el doctor Gonzalo Aranda, porque maneja mucho la biología molecular, entonces él diseñó los nucleótidos de tal manera que pudieran reconocer segmentos específicos del largo, del corto, para que entonces nosotros pudiéramos saber si este receptor incrementaba o no en respuesta a la conducta sexual. Y lo que ustedes pueden ver es que efectivamente el receptor largo aumenta este receptor en la segunda eyaculación y alcanza niveles basales después, y el receptor corto, aunque se ve una tendencia, no hay una respuesta, no hay un efecto significativo, ¿no? Un análisis estadístico. ¿Qué significan las vías de señalización? STAT significa proteínas transductoras de señales y activadores de la transcripción. ¿Qué significa? Esta es la hormona, vamos a suponer que es prolactina. Prolactina se libera a la circulación, llega a su órgano blanco, se une a un receptor y este mensaje que trae prolactina lo tiene que enviar a la célula. Y ese mensaje tiene que ser enviado a través del uso de segundos mensajeros, que también así se conocen, ¿no? Esos segundos mensajeros van a ser los encargados de decir en el DNA qué proteína o qué se tiene que expresar o qué proteína no se, bueno, más bien dicho, qué gen se tiene que expresar o qué gen se tiene que inhibir. Entonces aquí analizamos dos vías de señalización para prolactina, que es la STAT1 y la STAT3, y vean ustedes cómo STAT1 incrementa en la segunda y en la cuarta eyaculación, mientras que STAT3 incrementa en las 3 eyaculaciones y regresan al nivel basal. Aquí también se establece como un efecto inhibitorio, porque la cuarta eyaculación casi todos disminuyen sus niveles, ¿no? Después nos metimos con la conducta a largo plazo. ¿Esto qué significa? Que sometimos a los animales a la presencia de una hembra receptiva, pero por un periodo de 15 días. Entonces, cada 3 días fueron sometidos a que estuvieran con la hembra, y en ese periodo alcanzaron una eyaculación. Cuando terminaron los 15 días, entonces los sacrificamos y analizamos la respuesta. Y vean ustedes, esta es la conducta sexual, el hit rate que mencionaban hace rato. Los animales conductualmente estaban bien, por lo tanto, las respuestas que nosotros vamos a ver obedecen justamente a la ejecución de la conducta sexual. Y vean aquí, aquí les muestro los niveles de prolactina. Estos niveles de prolactina de animales a largo plazo, vean ustedes que también incrementa, pero ya no tenemos ese pico de prolactina y ya no tenemos la inhibición que teníamos en la cuarta eyaculación. Entonces, ¿qué significa? Que la conducta sexual a largo plazo promueve la liberación de prolactina, pero ya no necesita ese pico tan alto y ya no necesitamos mandarla a niveles basales, sino mantenerla constante para que entonces
responda a una conducta que en este caso es la conducta sexual a largo plazo. Pero en este caso ya tenemos la respuesta del receptor corto, lo que no tuvimos en la otra. Y este receptor corto sí está respondiendo a la conducta a largo plazo, no en un momento agudo, pero sí a largo plazo. Y las vías de señalización también se activan. Aquí utilizamos la STAT5, la STAT3 y la MAPsinasa. Vean que la STAT5 no respondió, la STAT3, que ya había respondido, también responde en este caso y responde MAPsinasa en la tercera eyaculación. Entonces, ¿esto qué significa? Que el sistema responde de manera diferente si estamos hablando de una conducta aguda o si estamos hablando de una conducta a largo plazo. ¿Por qué analizamos esta catepsina? La catepsina D es una enzima proteolítica que se encuentra en los lisosomas principalmente, pero no solo se encuentra en los lisosomas, también se encuentra en el citosol. Y esta enzima está relacionada con prolactina. Lo que hace es que rompe a la prolactina en dos fragmentos. Y entonces al romperla en dos fragmentos genera uno de 16K, otro de 8K. Y esos dos fragmentos, o la 16K, tiene una respuesta diferente al de prolactina. Prolactina es una hormona angiogénica. Esto significa que promueve la formación de vasos sanguíneos. Y la 16K tiene el efecto contrario. Y por ahí el doctor Pedro Chavarría alguna vez me platicó de que las personas que tienen cáncer de próstata no sangran. Entonces, esto significa que tienen pocos vasos sanguíneos. Entonces yo dije, pues vamos a analizar la 16K. Y entonces, ¿cómo la vamos a analizar? No podía yo trabajar con la 16K porque no había nada en ese momento, pero dije, pues vamos a analizar si la catepsina D se incrementa. Y la respuesta es, como dice, sí se incrementó. Acá el diseño experimental fue un poquito diferente porque tuvimos animales que estuvieron en estimulación a distancia y los animales que tuvieron una eyaculación. Entonces vean ustedes que sí incrementa con los dos estímulos, pero lo relevante de aquí es que esta es menor que los animales que estuvieron a distancia en las tres condiciones, o sea, en el lóbulo ventral, en el lateral y en el dorsal. Y la pregunta fue, ¿por qué? Cuando yo esperaba que en los animales que tuvieron eyaculación los niveles estuvieran más incrementados. Y ahí buscando encontramos que efectivamente en el semen hay presencia de catepsina y se supone que ahí participa en la hiperactivación, es decir, en el movimiento de los espermatozoides y en el acrosoma activando otras enzimas para que pueda fecundar el óvulo. Pues ya sabíamos que el nervio hipogástrico regula la emisión y entonces dijimos, vamos a cortar ese nervio y entonces vamos a impedir la liberación de este semen y entonces vamos a evaluar y vamos a ver que esto se va a igualar. Pero lo que sí observamos es que cuando nosotros quitamos el nervio hipogástrico, entonces afectamos a la próstata. Este es el trabajo que realizó la doctora Herrera, justamente. Ella fue la que estableció el modelo de administrar prolactina, testosterona y prolactina y ambos y evaluar lo que pasaba en la glándula, ¿sí? Y estos son animales sin conducta sexual. Entonces, ustedes pueden ver que hay una alteración, ya lo dijo la doctora, vemos displasias en relación. Y las displasias se ven con prolactina, con testosterona y aumentan con ambos tratamientos. Este es el ganglio pélvico, por eso dije que no me iba yo a parar. Este es el ganglio pélvico. Este ya pertenece al sistema nervioso autonómico. Y de aquí emergen los dos nervios que estamos hablando, el nervio pélvico, el nervio hipogástrico, surge el nervio que es el nervio cavernoso, que justamente va a inervar al pene, a los cuerpos cavernosos. Este ganglio tiene un tamaño de 2 por 4 milímetros. Acá tenemos el ganglio otra vez, pero está teñido con una técnica que es la acetilcolinesterasa. Acá está la técnica que lo vuelve más oscuro y aquí podemos ver el nervio hipogástrico, el nervio pélvico, por acá está el cavernoso y podemos determinar más o menos dónde salen los nervios que van hacia la próstata dorsal, que van a la lateral y que van a la próstata ventral, ¿no? Entonces,
Este nervio recibe información de estos dos, este ganglio recibe información de estos dos nervios. El nervio hipogástrico es simpático, el nervio pélvico es parasimpático, por lo tanto se dice que el ganglio es mixto y este ganglio está conformado por estas neuronas que ustedes las pueden ver acá. Estas son las células satelitales, acá tenemos el núcleo, estas son las células SIF, que son dentro de las células SIF vamos a tener dos tipos, aquellas que funcionan como interneuronas y aquellas que funcionan como neuroendocrinas, ¿no? Y está conformado por 14,000 neuronas. Entonces, esta es nuestra estrellita del sistema nervioso autonómico. Para que nosotros podamos determinar dónde, cómo se afectan estas neuronas en el ganglio pélvico en relación a la conducta sexual, pues lo primero que tuvimos que hacer fue ubicar dónde se encuentran las neuronas que inervan a la próstata ventral y dónde se encuentran las que inervan a la dorsolateral. Y ese trabajo se inició con un trabajo que realizó la doctora Kiss en el 89, en donde ella ubicó al ganglio pélvico en base a la posición del animal. Entonces aquí tenemos la parte rostral, la caudal, la dorsal y la ventral por abajo, ¿no? Entonces ese ganglio lo ubicó en esas 4 regiones, la rostral, la caudal, la ventral y la dorsal. Pero además el ganglio mismo lo dividió en 4 cuadrantes. Y entonces lo que hizo fue poner un marcador retrógrado que lo puso en la próstata ventral, en esta glándula, y entonces las terminales nerviosas capturaron este marcador y lo llevaron al ganglio. Y entonces ella determinó que las neuronas que inervan a la próstata ventral se localizan justamente en la región caudal en los segmentos 1 y 4. Entonces, esto ya estaba determinado. Lo que le faltó fue determinar dónde se encontraban las neuronas que inervan a la próstata dorsolateral, y ese fue justamente el trabajo que realizó Natalia. Entonces, aquí les muestro el ganglio nuevamente en las diferentes posiciones y reprodujimos lo que había ya reportado la doctora Kist. Entonces, vemos que las neuronas que inervan a la próstata ventral se localizan en estas dos regiones y en la región, en estos dos segmentos y en la región caudal, pero las neuronas que inervan a la próstata dorsolateral se localizan justamente en una posición diferente, es decir, en el cuadrante 3 y en la región dorsal o rostral, ¿no? En esta posición. La mayoría se encuentran aquí, algunas en el cuadrante 4, en la parte superior y otras en el cuadrante 2, ¿no? Entonces, esta es la posición de las neuronas. ¿Qué sucede con ellas? Entonces, ya determinamos, cuantificamos el número de neuronas, vimos que la próstata ventral está constituida por 674 neuronas, o está inervada, más bien dicho, y la otra por 466 neuronas, ¿no? Entonces, lo cual es lógico porque este lóbulo es más grande. Determinamos de estas neuronas cuáles son de tipo colinérgico y cuáles son de tipo adrenérgico. Y podemos ver que aquí están las neuronas de tipo colinérgico, estas son las neuronas de tipo adrenérgico, están teñidas, bueno, en rojo están las neuronas y bueno, aquí no se aprecia, pero este es el núcleo que está en azul, ¿no? En verde, perdón. Entonces, estas son las neuronas, hicimos la cuantificación y lo que ustedes pueden ver que la próstata dorsolateral tiene una mayor inervación de tipo colinérgico que la ventral y que la dorsolateral tiene una inervación más de tipo adrenérgico que de la ventral tiene más el adrenérgico que la dorsolateral. Y esto coincide justamente con la próstata. Esto lo habíamos hecho anteriormente y ya sabíamos que la próstata ventral tiene una inervación más de tipo colinérgico y que la próstata dorsolateral tiene una inervación de tipo adrenérgico y colinérgico. Y además contienen el receptor para andrógenos. Entonces, estas neuronas también responden a la testosterona. Y el lóbulo ventral tiene más neuronas que tienen el receptor andrógenos que el lóbulo dorsolateral. Y esto coincide justamente con el lóbulo dorsal ventral de que tiene más receptores andrógenos. Eso ya se ha reportado en la próstata. Entonces, tiene una regulación muy importante.
En el caso de prolactina, lo único que pudimos hacer fue mostrar que sí existe el receptor a prolactina, porque eso no se había mostrado. Y vean ustedes, este es un Western blot, esta es una inmunohistoquímica, entonces el ganglio pélvico, este es el hígado, y aquí tenemos la reacción al receptor a prolactina. Y en el Western blot lo que podemos observar es que está presente el receptor de prolactina, pero además pueden ustedes ver que hay dos subunidades. Una que creemos que corresponde al receptor largo y el otro que corresponde al receptor corto. Para que nosotros estemos seguros, tendríamos que hacer otro tipo de análisis que quizás lo hagamos más adelante. Este trabajo fue realizado por Fabio. Y la conducta sexual, vean ustedes, que responde bastante bien a la conducta sexual. El ganglio aumenta de tamaño y se puede apreciar mejor en el corte histológico. Y ya el análisis nos indica que la conducta sexual sí promueve un aumento del área del ganglio. Incluso las neuronas también aumentan de tamaño. Aquí lo pueden ustedes ver y aquí lo pueden ustedes observar. Esta región corresponde al ganglio en total y al ganglio que inervaba. En ese momento todavía no sabíamos dónde estaban las neuronas que inervaban a la próstata dorsal, entonces nada más trabajamos con la ventral, pero se corresponden igual. Las células CIF también incrementan, lo que sí no hubo aumento fue en el número de neuronas ni en las células satelitales. Pero este resultado es muy interesante porque ustedes pueden ver que estas neuronas que conforman el ganglio, estas son las neuronas que conforman a los animales inexpertos, o sea que son NAIF, y están en el rango de las 0 a las 300. Es la mayoría de las neuronas que contiene estas neuronas de los animales sin experiencia. De ahí vienen las de mayor tamaño, son muy escasas. Pero cuando se someten a la conducta sexual, vean ustedes, disminuyen en tamaño, pero aumentan las de mayor tamaño, ¿no? Hasta 900 micrómetros. Y se estabiliza en ese tamaño de neuronas, tanto en la región que inerva la próstata como de manera general. Vean ustedes que hay aumento también del área de la próstata en la región ventral y en la región dorsolateral. Y además, aquí necesitamos ver esta parte porque la próstata tiene una regulación o una secreción merocrina y una secreción apocrina. Esto significa, esta es parecida a la exocitosis, nada más que recuerden que en las endocrinas todo se queda dentro del organismo y en este caso sale del organismo. Entonces, en esta secreción va acompañada principalmente de enzimas, la fosfatasa, el péptido antígeno específico, la fosfatasa ácida y la catepsina D, nuestra estrellita aquí. Entonces, esta es secretada acá y lo que promueven es la motilidad. Y la secreción apocrina va acompañada principalmente de lípidos, iones y material genético, etcétera, que en conjunto van a promover que los espermatozoides fecunden al óvulo. Si estos mecanismos se alteran, entonces esto va a producir infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando los animales los sometemos a conducta sexual? Un efecto plástico. ¿Sí? ¿Y cómo es este efecto plástico? ¿A través de qué? De una hipertrofia de las neuronas, ¿no? De la hipertrofia tanto del ganglio como de las neuronas como de la glándula. De tal manera que los estímulos que el macho está recibiendo, que convergen en el hipotálamo, entonces promueven que la hipófisis libere prolactina. No hemos analizado estos dos, pero suponemos que también se incrementan, no lo sabemos, pero al menos prolactina incrementa esta hormona, entonces viaja a la circulación, tiene efecto en la próstata, tiene efecto en el testículo produce prolactina y esa prolactina también testosterona y esta afecta a la próstata, ¿no? Y afecta incluso al ganglio. ¿De qué manera? Pues promoviendo el aumento. ¿Para qué? Bueno, acá les digo más o menos qué es lo que pudiera estar pasando. En el caso del ganglio pensamos que es un incremento en la matriz extracelular. En la próstata pensamos que esto se debe a un aumento en síntesis de proteínas, de organelos, del citoesqueleto, en donde STAT3 puede estar participando porque esto ya se mostró al menos en las células de la glía del cerebro y que pueden ayudar a sostener una mayor actividad metabólica. ¿Para qué? Entonces, tanto el sistema autonómico como el endocrino están armando al sistema para fortalecerlo
modificarlo y adaptarlo para que estos puedan responder a una demanda conductual y finalmente a la reproducción. La conducta sexual lo que está haciendo es un efecto plástico en el sistema. Entonces, mientras nosotros ejecutamos, por supuesto, tiene un límite, no significa que el ganglio se va a hacer grandote y se nos va a desbordar, ¿no? ¿Verdad? Tampoco, pero sí está respondiendo, ¿no? Aquí ya estábamos hablando de la denervación y la denervación tiene el otro efecto. El ganglio se afecta. Pásame la siguiente, por favor. Y vean ustedes que estos son animales sin conducta sexual, estos son con conducta sexual, y vean ustedes que la denervación de los animales sin conducta sexual tiene un efecto más drástico sobre el ganglio que los animales que tuvieron conducta sexual. Acá podemos ver que en los animales sin conducta sexual se producen estos nódulos de Nagot, que son células sensoriales que ya murieron y que se quedaron solamente las células satelitales en esta parte. Se produce también la lipofosina, que la podemos saber que son estos manchas amarillas que se forman justamente en el envejecimiento y que son agregados de lípidos, proteínas y todo, que lo que muestra es que hay una degradación celular y vemos que se forman vacuolas, que estas vacuolas fisiológicamente existen, pero son muy pequeñas, pero cuando son grandes significan que hay degeneración neuronal, ¿no? Entonces, ese es el efecto que tiene la denervación sobre el ganglio. En la glándula, pues produce una disminución del peso, pero vean ustedes que en los animales sin conducta sexual también tiene un efecto sobre la glándula, tiene un efecto principalmente de atrofia en la glándula, pero lo que quería yo que vieran ustedes es que esta denervación se acompaña de un infiltrado de células inmunes, tanto en el lumen como en el estroma, ¿sí? Acá está en el estroma y acá está en el lumen. Y este infiltrado, lejos de ayudar a componer el sistema, es un sistema que va a ayudar a que se generen las patologías en la glándula. Ahí es donde introducimos al otro sistema, al sistema inmune. Entonces ya tenemos que la glándula va a estar controlada por el sistema hormonal, por el sistema nervioso y por el sistema inmune. En el testículo, vean ustedes que la pérdida de los nervios altera la espermatogénesis y reduce el receptor de andrógenos. Y aquí ustedes pueden ver que reduce la proliferación, hay una caída en la proliferación de las células, de las espermatogones y de los espermatocitos, aumenta la apoptosis. Entonces, acá tenemos el aumento de la apoptosis y hay una reducción del receptor de andrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el sistema o la generación de las enfermedades en la glándula no solo son consecuencia de la alteración hormonal, sino también del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Y que estos dos sistemas responden a la conducta sexual. ¿Qué nos queda después de todo esto, no? Esto que nos queda es diseñar terapias que estén orientadas a restablecer este equilibrio que nosotros vemos en los animales que no están denervados o que no tienen alteración hormonal. Y este equilibrio se puede lograr amplificando las funciones protectoras, como sería en el caso de la conducta, y de forma paralela limitando la progresión de los efectos que se derivan del desequilibrio de los sistemas que regulan a la glándula, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que la conducta sexual no va a detener la aparición de las enfermedades en la glándula, porque, bueno, ya no lo pudimos ver, pero si nosotros denervamos, sí hay alteración en la glándula, pero los efectos se ven a más largo plazo, ¿sí? ¿Y por qué lo concluyo? Porque la población de personas que padecen cáncer de próstata son todas aquellas que tienen relaciones sexuales. No la va a prevenir, no es un protector, es un retardador de las enfermedades, ¿no? Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Le doy las gracias a mi cuerpo académico y pues a mis colaboradores y termino. Muchas gracias.